La Segunda Guerra Mundial es el conflicto más sangriento de toda la historia y hasta el día de hoy tiene implicaciones sobre el orden mundial. Mi nombre es Daniel Calero y hoy voy a explicarles un poco más sobre cómo se desarrolló esta guerra, qué llevó a que se dé y sus efectos. Primeramente, para entenderla se debe analizar las facciones que lucharon. Por un lado están los aliados, compuestos por el Reino Unido, la Unión Soviética y los Estados Unidos de América. Por otro lado está la Triple Entente, compuesta por el Reino de Japón, la Italia fascista y la Alemania nazi. La antesala de la guerra fueron los eventos que llevaron a que los aliados declararan la guerra a la Triple Entente. Primeramente está la Segunda Guerra Sino-Japonesa, la invasión italiana a Abisinia o Etiopía, la anexión alemana de Checoslovaquia y Austria y la invasión nazi a Polonia. Después de esta invasión a Polonia comenzó la llamada Guerra Relámpago, que fueron las sucesivas y rápidas conquistas de todos los territorios europeos por parte del Imperio nazi. Primeramente fue Polonia, como ya se dijo, después fueron Noruega y Suecia, después fue de manera muy rápida Francia, y de manera conjunta, terminando la Guerra Relámpago en Europa, el Reino de Italia y la Alemania nazi invadieron Yugoslavia y el Reino de Grecia. Mientras tanto, en Asia, el Imperio de Japón también desarrolló una guerra relámpago para conquistar toda la costa asiática del Pacífico. Primeramente, en el contexto de la Segunda Guerra Sino-Japonesa, los japoneses invadieron toda China. Después, desarrollaron una rápida invasión sobre las costas británicas y las colonias francesas en Indochina, Myanmar, Vietnam, Malasia y Singapur. Por otro lado, años después se invadió también la isla de Samoa, que en esa época eran las llamadas colonias neerlandesas orientales. Un año después se invadió la isla de Hong Kong, que era el principal puerto marítimo de todo el Pacífico en esa época. Y por último, antes de la batalla de Pearl Harbor, los japoneses invadieron la isla de Papúa Nueva Guinea. Después de este constante avance por parte de la Triple Entente, los aliados lograron retomar el poder militar y desarrollaron un constante flujo de peleas que llevarían a la derrota de la Triple Entente en todo el mundo. Primeramente está la derrota en Europa. Hitler había fracasado en la invasión a Rusia, lo que llevó a que los soviéticos retomaran el poder de invasión por toda Europa del Este. Después, la derrota en Italia y el golpe de Estado que llevó a la muerte de Mussolini. El desembarco de Normandía, en donde los aliados lograron entrar en Europa de Oeste. La liberación de París y de Francia, y consecuentemente la entrada simultánea occidental y oriental a Alemania, lo que llevó a la toma de Berlín por parte de los soviéticos en 1945 y el suicidio de Hitler. Mientras tanto, en Asia comenzó la derrota con la batalla de Midway, donde después de la batalla de Pearl Harbor los norteamericanos retomaron el poder por parte del mar y lograron defenderse en esta isla. Llevó a la llamada batalla de Guadalcanal, donde se abría una brecha en la línea defensiva de Japón. Fue considerada la primera operación norteamericana en el Pacífico y la primera derrota por parte de los nipones. Después se desarrollaría la derrota de los japoneses en cada colonia que habían logrado conquistar durante la Guerra Relámpago. Esto se debe a que los japoneses no tenían la moral para poder defenderse y los estadounidenses tenían una gran cantidad de reservas. Consecuentemente, con el pasar de los años, las islas japonesas fueron los únicos territorios que no habían logrado invadir los aliados. Esto llevó a que ellos no quisieran invadirlas, ya que involucraba muchas más muertes. Y para terminar la guerra de forma rápida se utilizaron las nuevas bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Estas bombas fueron también un símbolo de poder de la nueva potencia militar que eran los Estados Unidos de América, y también hizo que Japón se rindiera de forma mucho más rápida. Como conclusiones podemos comprender que la Segunda Guerra Mundial marcó un antes y un después en la política internacional, ya que se puede entender, por ejemplo, el nacimiento de las Naciones Unidas. Además, se debe comprender que enseñó hasta qué punto la humanidad es considerada civilizada. Un humano puede causar tanto daño como es inimaginable y como se demostró en esta guerra. Y por último, se demostró en este conflicto que los problemas mundiales no se deben solucionar en conflictos, sino se deben solucionar en mesas de diálogo. Gracias.